últimos tiempos dio mucha noticia, que es el tema lamentable, además, de ese atropellamiento masivo que hubo en Cuba, que hubo mucha confusión al principio. Se dijo que era un italiano con vínculos con el gobierno cubano, después él mismo lo desmintió, etcétera. Y al final la Fiscalía de Cuba sacó a la luz a esta persona, Mario Pontolillo, quien está acusado de ser este chofer que atropelló a 9 personas y lamentablemente murió una joven de 35 años. Curiosamente, entre las víctimas está una hermana de esta muchacha que también estuvo lesionada. Hago toda esta historia porque primero hubo la confusión de quién habría sido y después no ha pasado absolutamente nada más. No hay ningún tipo de información. Ya sabemos que en Cuba no hay ningún tipo de posibilidad de investigar por parte de la prensa qué ha pasado con esto. Pero hoy me parece que hay un lado importante que Cuba demanda y ustedes como organización pueden darle una luz a los cubanos. ¿Qué pasa en un caso como este? ¿Qué puede hacer un ciudadano común en la isla? No tiene que ser periodista, la víctima. ¿Qué puede hacer para tratar de ver si se encuentra justicia? No por la justicia que el régimen trata de ocultar, sino con sus medios. ¿Qué puede hacer un cubano que es víctima de un atropellamiento como este en la isla? A ver, ¿cómo me pueden explicar? Ay, mira, Nápoles, sé que todos no saben quién es Cuba Demanda ni qué es lo que hacemos. Y quiero primeramente explicar que Cuba Demanda es una organización que no tiene fines de lucro ninguno, que ni siquiera tenemos una cuenta en el banco, pero que estamos registrados oficialmente como una organización aquí en el estado de la Florida. Tenemos miembros que están, parte de ellos nos están acompañando hoy en Europa y también aquí en distintas partes de los Estados Unidos, y muchos de nuestra membresía fuimos abogados y ejercimos el derecho en Cuba. Hoy nos acompañan Mayita de Seattle desde Italia y también Yare Dubrao desde Alemania. Ellas dos son activistas y lobistas en el Parlamento Europeo, registrada en el registro de transparencia del Parlamento Europeo junto conmigo, y hemos en múltiples ocasiones asistido al Parlamento Europeo justamente llevando la causa de Cuba y explicando a todas las instituciones comunitarias cuál sería el marco real de trabajo dentro del acuerdo de cooperación de diálogo político con Cuba, para que se entienda cuáles son las deficiencias, si es que le debemos llamar así, que se encuentran en el ejercicio de la ley que existe en Cuba. Y vamos al caso entonces concreto en que un ciudadano comunitario de la Unión Europea que reside en Cuba ha cometido un acto que puede ser considerado como delictivo. De hecho, el entendimiento que tenemos es que la Fiscalía de la República General de Cuba ha indicado que esta persona está imputada por este delito de homicidio en ocasión de conducir vehículos en la vía pública, además como de lesiones, aunque no tenemos ninguno de los datos específicos del caso, ni siquiera tenemos el número del expediente. Pero es conocido, y yo lo entiendo porque trabajé como abogado del bufete colectivo de Cuba por 11 años, que este tipo de acción, como en Cuba no hay seguro, o el seguro para tener control de los daños y perjuicios, de los riesgos que puede ocasionarse como es manejar una instrumentalidad peligrosa que es un auto por la vía pública. Generalmente el derecho penal viene a cubrir entonces como derecho cautelar de última fila aquellas huecos o lagunas que la ley ha dejado para que de otra forma pudiese conducirse la investigación primero y después el resarcimiento de daños y perjuicios. Lo primero que tenemos que decir entonces al respecto es que las personas que fueron víctimas de esta acción, que llamémosla criminal o negligente, que es las dos cosas, tienen derecho a un tipo de reclamación primero por los daños
que son los sufridos durante el acto mismo del atropellamiento, y los perjuicios, que son las consecuencias de las limitaciones que estas personas física y mentalmente van a tener producto de estos daños ocasionados. Daños que llegaron incluso en uno de las personas atropelladas a la muerte. Y esa persona que murió creo que estaba hasta embarazada, y además de eso tenía varios descendientes o niños de menores que estaban bajo su cuidado. Entonces, sí, las personas sí tienen derecho a reclamar. ¿Y dónde lo tienen que hacer? Primeramente, ante el fiscal que está llevando y ejerciendo la acción penal en nombre del pueblo de Cuba, para que durante el proceso de investigación penal se determine cuáles son esos daños y esos perjuicios que ha ocasionado supuestamente en la comisión de un delito esta persona, para que pueda entonces dársele por ejemplo, en el caso de los niños menores, alimentos que la madre ya no le va a poder dar. Estoy hablando de una pensión alimenticia en monetaria, y también que resalza los daños causados a otras personas, así como los perjuicios económicos que van a tener en los subsiguientes por las limitaciones físicas que van a quedar a resulta de ese atropello. Santiago, todo eso me parece excelente, pero aquí hay mucha gente que dice, bueno, pero el caso Cuba es muy difícil. Yo tengo aquí, ustedes han hecho, no sé si es exactamente así, una guía jurídica para víctimas de atropello colectivo en Cuba. O sea, si uno va a Cuba demanda, uno puede encontrar, amén de que sea en Cuba, amén de la arbitrariedad de la justicia cubana, amén de todo eso, uno puede encontrar con esta guía que tengo aquí en mi teléfono, gracias a Cuba Demanda, uno puede encontrar una guía que lo pueda llevar a un buen puerto y encontrar esa indemnización y esa justicia que se necesita. Yo creo que ustedes me expliquen esto. Yo creo que Yare y Mayita, que han trabajado conmigo en esto, pueden dar una explicación en detalle de cuál sería la vía de reclamo por el procedimiento penal y también por la vía civil. Explíquemelo como si yo fuera un muchachito que no entiendo absolutamente nada, como no lo entiendo realmente. Y cualquier duda, claro. Bueno, sí, buenas a todos. Lo primero que quiero aclarar, antes de pasar a la guía que hemos conformado desde Cuba Demanda, es que esta guía está basada en las legislaciones cubanas, las vigentes, las actuales. ¿Dónde se encuentran las legislaciones cubanas? Muy fácil, en la Gaceta Oficial de Cuba. Lo pones en internet, vas a la parte donde dice legislaciones cubanas, y ahí están todas las legislaciones cubanas que están vigentes hasta el día de hoy. Yendo a nuestra guía jurídica, o sea, nuestra guía jurídica explicamos las instrucciones para reclamar esta indemnización por daños y prejuicios vía proceso legal y proceso civil. Entonces, para ello, el número 1 es la vía penal con responsabilidad civil derivada. Y la base legal para ello es el Código Penal, que es la Ley 151 del año 2022. Entonces, por ejemplo, en el artículo 102.2, el tribunal debe pronunciarse sobre la responsabilidad civil derivada del delito. Cada vez que existe un delito de esta índole, es responsabilidad del tribunal declarar la responsabilidad civil del presunto autor del delito. O sea, eso es función del tribunal. La víctima, que está muy estipulado que es una víctima en otra ley, que es la ley del proceso penal, que es la 143 de 2021, está totalmente detallado que es una víctima. Para este caso en específico, por ejemplo, en el caso de la señora que resultó fallecida, los hijos serían las víctimas de este delito. Continuamos con el Código Penal. En el artículo 102 punto 1 al 102.8 expresa sobre la responsabilidad civil, que incluye la reparación material y moral del daño causado. Continuamos con la Ley de Proceso Penal, que ya aclaré, que es la 143 del 2021. A partir del artículo 141.1, los incisos A, B, D y el artículo 142, inciso E, reconoce el derecho de la víctima a reconstruirse en parte civil del proceso penal. O sea, todo esto que estoy explicando está en las legislaciones cubanas, no es nada inventado. Nos hemos regido por todas estas legislaciones, que son las que están vigentes según la Gaceta Oficial de Cuba. Vuelvo y reitero, para todos los que nos escuchan desde Cuba, no estamos inventando nada.
Todo eso está ahí. Estamos trabajando con las leyes que están vigentes hoy actualmente en Cuba. Continuamos. Entonces, continuamos con la ley del proceso penal. Por ejemplo, en el artículo 438.1 al 444, establece que la acción civil puede ejercerse junto con la acción penal. O sea, que la acción penal, o sea, cuando se declara el presunto autor del delito culpable, que es en lo que se buscan las pruebas, cómo pasó, cómo sucedió, bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Eso no impide a las víctimas llevar paralelamente una acción civil. ¿Dónde la presentan? En el mismo tribunal que conoce de primera instancia el delito. Y ahí es donde se procesa el expediente y se siguen los siguientes pasos para aclarar lo sucedido. Por ejemplo, yo quisiera, sí, yo uh-huh. quisiera hacer una aclaración, porque yo sé que Nápoles tiene alguna pregunta antes de continuar. Y te agradezco la explicación. ¿Cuál era la pregunta? Que te la veo que está en la punta de tus labios. Bueno, es que yo iba a ir mucho más. Bueno, yo tengo 3 preguntas. La primera de todas es, o sea, porque van 2 caminos, uno, el camino penal y el camino civil. Y eso es importante porque de pronto la gente dice, bueno, pero ¿cómo yo hago dentro de la parte penal? Ahí viene la parte civil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Okay, espérate, antes que siga. La segunda pregunta es, yo soy un cubano, recibí un problema en Cuba, tuve una situación de esa, y de pronto, ¿a dónde me viro? ¿Dónde? ¿A cualquier abogado o los ve usted en Cuba Demanda que deben tener aquí en Cuba? La tercera te la hago después. Bueno, mira, ¿cómo hacer un tipo de este? Usted oyeron la explicación que dio Jared Dubrado de quién es una víctima de un presunto delito, como este caso de negligente, de lesiones y homicidio en ocasión de manejar un vehículo por la vía pública, o como le quieran decir, pero entiendan que es una acción negligente. Bueno, si el fiscal, ya la Fiscalía General de la República ha dicho que hay un acusado, la Fiscalía General de la República, en nombre del pueblo de Cuba, ha ejercido la acción penal contra este individuo. ¿A quién hay que asistir? En primer lugar, bueno, ese es el cómo. Hay que asistir ante el fiscal, ante la Fiscalía. Hay que buscar en la Fiscalía, en este caso en La Habana, el fiscal que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal. En estos momentos me imagino que se están haciendo diligencia investigativa, que es lo que constituye la primera fase de un proceso penal o la fase de instrucción del proceso penal. Y hay que aportarle las víctimas de esas personas, la hermana de la fallecida, los hijos de la fallecida y los otros lesionados, tienen que ir a través de un abogado que lo pueden contratar en el bufete colectivo y decirle, mire, fiscal, los daños que nosotros sufrimos fueron estos. Hay una persona que está fallecida, por ejemplo, y hay unos niños que son 2 que requieren para continuar su vida normal determinada cantidad de dinero que va a suplir la que su madre les aportaba en calidad de lo que era y cuidadora de los mismos, así como también los alimentos necesarios para poder continuar la subsistencia. Esa sería la calificación de cuáles serían los perjuicios. Eso se calcula, bueno, de la manera que lo quieran calcular, pero yo les recuerdo que en el año 99 una sección del Tribunal Provincial de La Habana que decía que la vida de un cubano, por razones de los daños del embargo, y eso es una sentencia que tiene carácter precedencial, es de alrededor de $5 millones. Tengan eso bien en cuenta. Esa es cómo se hace y a dónde hay que ir para hacer por la vía penal la reclamación ante el fiscal. ¿Qué otra pregunta tienes, Nápoles? No, y la pregunta era, ¿es cualquier abogado o necesariamente, porque ya yo siempre me pongo en el lado cubano, que ahí las cosas son al revés a todo, pero cualquier abogado puede hacer esto? O sea, ¿realmente puede llevar esta guía que ustedes tienen perfectamente, pudiera hacer esta reclamación? Mayita, ¿quiere contestar esa pregunta? Bueno. No, responde a tu Santiago, que está más... La guía está hecha para que la siga cualquiera, no hace falta sí. Abogado. Yo le digo a la gente cuando me preguntan, escríbele un papel cartucho y llévaselo al tribunal, o llévaselo en este caso. Yo quiero aclarar una cosa, porque en esto de estar consultando las leyes y esto, la experiencia que he tenido en Cuba Demanda, y como he mencionado anteriormente, cuando nombro el nombre de la ley, siempre vemos el año. Ese es el año que se han hecho modificaciones
grandes en las leyes, tanto como penal y otras leyes más que están vigentes ahora en la legislación cubana. Y lo bueno o lo positivo para los cubanos es que los cubanos mismos pueden tomar la iniciativa de ir a poner sus reclamos, de exigir sus derechos. Claro, para una persona que no entienda de derecho, debe ser un poco complicado. Y ese es el trabajo de nosotros, guiar a los cubanos que no encuentren al abogado que sea sumamente responsable y, bueno, no quiero poner otros adjetivos, no se debe. O sea, encuentre, no, eso no voy a meter ahí. O sea, los cubanos tienen el derecho de por sí mismo de ir a presentar en muchísimas ocasiones, en múltiples, ir a exigir sus derechos, yendo al tribunal, a ver al fiscal, porque así está estipulado en la misma ley y las otras leyes que fueron modificadas durante los últimos años en Cuba. Eso es muy importante. Si va un abogado y el abogado le da evasivas, no sé, pero mira, no, hágalo usted mismo. Siempre va a haber alguno que se ha retirado del derecho por cuestiones múltiples, otros que no tienen el coraje o el valor de asumir ciertos temas que dentro de Cuba pueden ser complicados a la hora de mantener el puesto de trabajo. Entonces, los propios cubanos pueden acudir a nosotros. Nosotros estamos siempre a disposición de guiarlos. Tenemos magníficos abogados en el equipo, entonces estamos capacitados, pero no se queden sin exigir sus derechos. Si va al bufete colectivo y no hay un abogado disponible, busque otros abogados que estén fuera de Cuba, que sí entienden de la ley, porque ejercieron derecho en Cuba, como es el caso de Santiago, y los puede guiar. Eso es muy importante. Una pregunta. Ajá. Ok, logramos presentar el proceso, logramos con la ayuda de un abogado, etcétera. ¿Y lo puedo cobrar? ¿Cómo lo puedo cobrar? ¿Realmente se va a cobrar? En un caso como cubano, no sé, esto es una pregunta a lo mejor un poco, no sé, se cobra en dólares, por ejemplo, en el caso de un italiano que sea residente del país, se cobra en dólares, en pesos cubanos. Todas esas preguntas salen en este momento ahora. No sé si Mayita nos puede responder esto. Pienso que Santiago es el que tiene más información sobre estas cosas. Yo también tenía... Sí, pero ¿sí? Di lo que tú quieras decir, Mayita, por favor. Yo también tenía la misma duda que está planteando Rolando Nápoles, porque desgraciadamente en Cuba cualquier moneda que entra, euro o dólar, pasa por el Banco Central de Cuba. Y entonces, ¿cómo las personas pueden ser, cómo se puede resarcir a estas personas? A mí también me viene la duda. Yo tengo que decir lo siguiente. Primeramente, no en Cuba, sino en todos los países del mundo, la gente tiene derecho. Se llama el derecho de gente. Incluso la palabra gente en español viene de gens, que es el derecho romano de raigambre latina, que siempre se ha dado a las personas, de que cada quien en su individualidad tenga el derecho de actuar por sí mismo. En latín se dice pro se, por sí mismo, y reclamar el derecho que crea que le corresponde. Incluso la equivocación supina de que está pidiendo algo que no le correspondiese. Entonces cualquiera puede pedir lo que crea que le corresponde. Eso se llama hacer el ejercicio de una acción personal para reclamar un derecho que se crea a través de una demanda donde se establece cuál es la pretensión que se tiene. La pretensión debida en este caso por las personas que han sido afectadas es en la vía penal decirle al fiscal que ejercite, cuando esté ejerciendo la acción penal para tratar de buscar la culpabilidad de esta persona, el que sea, ahora no recuerdo el nombre, sea italiano, chino, japonés, de donde sea, cubano, hay que decirle al fiscal, no te olvides que tú eres quien representa no solo al Estado cubano, sino también a las víctimas de este delito, a los cubanos que fueron afectados por el delito que tú estás ejerciendo, por el que tú estás ejerciendo la acción penal, por el que tú has decidido, porque todo esto es discrecional, acusar a alguien. Si tú acusas a alguien y ejercitas la acción penal, no te olvides que fiscal, en las conclusiones tuyas que vas a presentar al tribunal, tiene que incluir la responsabilidad civil que tú fiscal, vas a determinar
corresponde a pagar a este individuo por los daños y perjuicios ocasionados en ocasión del acto delictivo que cometió. Y tú, fiscal, tienes que oírme a mí, víctima, porque tú ejerces la acción, dices tú, de acción penal en nombre del pueblo de Cuba, y yo soy parte del pueblo de Cuba que está afectado por la acción de este individuo, real, chino, japonés, cubano o de donde sea. Y tiene la víctima el derecho de ir ante el fiscal sin asistencia letrada ninguna y pedirle lo que crea que le corresponde. Y yo he dicho que hay una sentencia del Tribunal Provincial del año 1999 que determina que la vida de un cubano vale alrededor de $5 millones. Así que ahí las tiene planteadas y pactadas. Si lo correcto es que contraten un abogado del bufete colectivo que tienen el derecho, la obligación, el deber deontológico de si hay un acto justiciable, como en este caso lo hay, porque está siendo incluso ejercida la acción penal, que estas personas hagan la debida reclamación y que se le haga el pago. No importa, los pagos siempre se van a hacer en moneda nacional cuando se establece un tipo de este tipo, una demanda, una acción penal de este tipo. Pero lo que yo quiero que se establezca claramente en este caso específico es que también, y lo dijo Yari en su intervención, las personas pueden actuar ahora mismo haciendo una demanda en la vía civil para tomar las medidas cautelares o las acciones preliminares que se hagan falta para embargar o secuestrar los bienes de esta persona, de que haya sido, antes de que sean disipados, y de ahí es donde se puede sacar la compensación de los daños y perjuicios. Y esto quiero decir, porque mira, ustedes tienen, que yo quiero repetir, aquí en Cuba Demanda, este equipo que tengo aquí, ha hecho una guía para muchachos como yo de preescolar, que no entienden nada. Ha hecho una guía para que ustedes entiendan qué pueden hacer en este caso. Por ejemplo, hay una parte, el punto número 3, que dice medidas de garantía del cobro. Y ahí tiene esto, porque siempre eso llama la atención y a veces eso a la gente también le llama la atención en el sentido este. Embargo preventivo puede pedirse en proceso civil, o sea, las posibilidades. Ejecución de sentencia, si el acusado tiene bienes en Cuba, se embargan y se destinan a indemnizar a las víctimas. Si no tiene bienes en Cuba, entonces, si ahí viene una parte, no sé si Mayita, que creo que es la que vive en Italia, se puede explorar la vía internacional, en este caso es un italiano, para ver los bienes que tiene el italiano y se pueden pagar con este sentido. Y lo último, la posible demanda civil en tribunales italianos por daños cometidos en el extranjero, principios de jurisdicción civil internacional. En este caso, o sea, que aquí está claro, en las medidas claras, precisa, que una persona en Cuba, desgraciadamente ha tenido esta situación, puede encontrar una salida al menos para una compensación por esto. ¿Es así o no es así? Sí, Nápoles. ¿Puedo? ¿Continúo? También quiero reiterar, esta parte del embargo de los bienes está estipulado también en las leyes. O sea, en la ley 141 del 2021 está en lo que se llama Código de Procesos. El artículo 221 establece como diligencia preliminar la exhibición e inventario de los bienes, muebles o documentos que resulten imprescindibles para justificar la demanda. O sea, que la persona que pretende que se lleve a cabo la responsabilidad civil derivada del delito puede exigir y el fiscal puede autorizar que todos los bienes que tenga esa persona, por lo menos los que están dentro de Cuba, se exhiban. ¿Qué significa que se exhiban? Que tiene que mostrar todo lo que tiene. Y eso también incluye cuentas bancarias. O sea, hay una serie de bienes que no entran en esa exhibición porque son más cosas más personales, artículos más personales de la persona. Pero las cuentas bancarias, si tiene un restaurante, si tiene un bar, todo eso hay que exhibirlo. Eso se llama la exhibición preliminar de los bienes. O sea, la persona que tiene la responsabilidad civil derivada de un delito está por ley, de la ley, por el Código de los Procesos de Cuba. No nos estamos inventando nada, esto lo repito muchas veces. Esas son leyes cubanas. Existe este artículo, exhibición, inventario de los bienes, lo que tengo y en cuánto está evaluado.
para saber de ahí en cómo se va a procesar la demanda la demanda civil contra los perjuicios ocasionados por su delito. También está, por ejemplo, el artículo 228 que establece si los bienes exhibidos son los mismos que se pretende demandar, es posible su secuestro cautelar. ¿Qué quiere decir un secuestro cautelar? Que quedan ahí congelados. O sea, pueden pasar, hay muchas variantes de secuestro cautelar, pero quedan ahí, o sea, que eso está ahí hasta que el litigio se resuelva. Y entonces también está el embargo de los bienes y derechos de presentes y futuros, o sea, lo que puede ingresar también, solo si es una persona que tiene unos ingresos muy, disculpe, no me sale la palabra, se me cruza con mi segundo idioma. Los ingresos futuros también pueden ser embargados a la hora de que se interpuso una demanda civil en este caso. Y entonces, los bienes que están en litigio también son secuestrables. O sea, eso ya se sale un poquito de este caso, pero también es importante que los cubanos lo sepan. Cuando hay bienes que están en litigio, se secuestran también y con eso se queda estático ahí hasta que se resuelva el problema, como se dice en buen cubano. Lo más importante con esta guía que nosotros queremos lograr es esclarecerle a los cubanos que sus propias leyes, las leyes que tiene la dictadura, tienen los elementos necesarios para que ellos ejerzan su derecho, que no tengan miedo, no está nada inventado, vuelvo y repito, Gaceta Oficial de Cuba, legislaciones cubanas, ahí están todas. Si tienen dudas, busquen a una persona que entienda de leyes y les puede esclarecer, como dice Santiago, para que su pretensión esté más justificada y fundamentada en derecho. Aquí lo importante también, porque yo sé que siempre la palabra leyes y política a los cubanos como que les da risa. No estamos hablando incluso ni siquiera de política, estamos hablando de víctimas de un atropellamiento masivo como el ocurrido con este italiano al que ha sido acusado de esto. Ahora, una pregunta específica, porque nos centramos mucho en esta muchacha de 35 años que murió. ¿El resto de los 8 lesionados también puede empezar a hacer esta demanda civil? Yo creo que ustedes me aclaren esto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estás como Charlie Chaplin, Santiago. Discúlpeme que me había puesto en mute para no interrumpir a nadie, que hay un sonido extraño aquí. Decía que las personas que se sienten afectadas por este tipo de acción, y yo no le quiero llamar ni siquiera delito, porque no hemos hablado de algo que puede pasar. Algo que puede pasar en el proceso penal. Acuérdense que el proceso penal cautelar de última fila es un proceso específico donde tú tienes que tipificar que la acción negligente de atropellar a varias gente es producto de una acción voluntaria, cognitiva, consciente, sea culposa o negligente. ¿Y qué tal si nos sale? Yo fui abogado en Cuba, yo hice estas cosas. ¿Qué tal si nos sale ahora el señor y nos dice: yo ese día perdí la conciencia, no sé lo que estaba pasando, perdí el control de vehículo, no porque estaba borracho, no porque metí un timonazo, no porque estaba atendiendo el teléfono, no, que todas son negligencias, sino porque me dio un coma diabético que no pude resolver? Yo he obtenido sanciones absolutorias en Cuba con esa teoría, habiéndole hecho incluso un examen defectuoso de alcohol a la persona que supuestamente iba manejando en estado de embriaguez. Por eso es que yo insisto que a la par de la acción penal y el derecho que tienen las víctimas de exigirle al fiscal que determine la responsabilidad civil, actúen de manera cívica, civilizada y vayan a la jurisdicción civil ante el tribunal que corresponda, en este caso la sala civil, me imagino yo, del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, para iniciar un proceso de demanda por daños y perjuicios, haciendo este tipo de acciones preliminares, como es la solicitud del inventario, de exhibición e inventario de los bienes y la determinación de al mismo tiempo de las cantidades habidas o de los bienes posibles a embargar para satisfacer los posibles daños y perjuicios. La posibilidad de que esta demanda prospere depende de dos cosas. Una, que se pruebe que se tiene un buen derecho a reclamar daños y perjuicios, todos los afectados, el que se le rompió la pierna,
no sé lo que pasó, el que tiene el brazo roto, los hijos de la fallecida, todos tienen derecho. Todos han recibido de una manera distinta, en grado distinto, claro está, daños. Daños son el impacto inmediato posterior a la acción negligente. Y los perjuicios son lo que esa persona deja de ganar o las limitaciones físicas que encuentra en los subsiguientes por la afectación del daño sufrido. Todo eso tiene que ser contabilizado. Y contabilizado por parte de las víctimas e inventariar los bienes del causante del daño y para que puedan entonces con el embargo de esos bienes y la venta si es necesaria o la sustracción de dinero de las cuentas que tenga, satisfacer los daños y perjuicios de esas personas. Por eso las personas no deben oír al gobierno y a los agentes del gobierno que van a decirle al oído, como ha pasado en todos los accidentes en Cuba, no te preocupes que nosotros nos encargamos de resolver el asunto. Cuando el avión se cayó hace unos años, nosotros tratamos de explicarle esto a la gente y muchos de los afectados ni siquiera, a pesar de que tuvieron contactos iniciales con nosotros, después se echaron atrás porque trajeron agentes de gobierno para decirle, ustedes no tienen que usar la vía legal, nosotros vamos a resolver el asunto, ustedes van a ver que todo el mundo va a recibir una compensación por los daños y perjuicios recibidos, y al día de hoy, que yo sepa, ningún cubano, y ahí murieron varios, ha recibido ni siquiera un tercio, una mínima cantidad de los $5 millones que dice una sentencia del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, que es ley en Cuba al día de hoy, lo que vale la vida de un cubano. Ese es el punto. Una pregunta, a ver si Mayita me lo quiere responder. Ok, no tenemos, la gente le da miedo, el abogado no quiere meterse en problemas, se les va la luz todos los días, ya está viejo, no, me voy a meterme en esto, eso se va a demorar. Ok, y encontraron a Cuba Demanda. ¿Qué puede hacer ese cubano que de pronto está conectado al mundo, encuentra Cuba Demanda, encuentra a Mayita, a Yare, a Santiago? ¿Cómo encuentra ustedes? ¿Qué puede hacer para que ustedes lo ayuden, lo asesoren, le digan por el camino? Y si ustedes pueden perfectamente, de alguna manera, ayudarlo a que su caso prospere. Porque es importante a veces, fíjate, ¿por qué hago la pregunta? Porque cuando se lo estamos hablando a gente que vive en un país anormal, con mucho miedo, y le puede pasar lo que está diciendo Santiago, pero de pronto encuentra a alguien que está en otro lugar como ustedes y los puede guiar, y esa gente tiene la valentía de hacerlo pese a la presión del régimen. Mayita. Bueno, la primera cosa es contactarnos. Nosotros estamos por Facebook, estamos por X, estamos por YouTube. Santiago tiene sus redes sociales y nosotros también. La primera cosa es contactarnos. Y la otra cosa es, por favor, pedirles que no tengan miedo, porque en definitiva se está trabajando en base a la legislación cubana. No se está inventando nada. Se les va a dar asesoría, qué cosas pueden hacer, a quién deben contactar, deben andar ir a un bufete, contactar a un abogado que les... a grosso modo, nosotros encauzamos la necesidad que tiene el cubano de poder llevar a cabo una causa o lo que sea, siempre rigiéndonos por la legislación cubana que está en la Gaceta Oficial. No hay nada inventado, son las leyes dentro de Cuba. Ok, yo soy como los niños de preescolar. Perfecto, ningún abogado en Cuba me atiende. Ustedes me dan la asesoría. Yo puedo ir con mis documentos a la fiscalía y decirle, aquí está mi caso, aunque no haya un abogado físico. Eso es correcto. No solo puedes ir a la fiscalía, sino también descargar esa misma cantidad de documentos y presentarse a la sala civil del Tribunal Provincial de Ciudad Habana pidiendo el embargo preventivo de los bienes de este individuo. Y yo recomiendo que se hagan las dos cosas, con o sin abogado. ¿Okay? Nosotros estamos diciendo lo que hay que hacer. Esto es una promoción cívica, de civilidad, porque en Cuba no hay confianza. La gente no tiene confianza en la ley, yo lo entiendo, porque la ley la administra el Estado. El Estado cubano está regido dominado por un partido único y totalitario, que es el Partido Comunista. Y la gente no entiende que, a pesar de que eso sucede así, y lo comprendemos, usted tiene derecho reconocido
en la Carta Fundamental de la República de Cuba, la Reconstitución Comunista del año 19 y en toda la legislación ulterior que se ha emitido y a la que ha hecho referencia Yares, basado en el derecho propio y la dignidad con que cada cubano debe ser tratado, de acuerdo a lo que dice el artículo 46 de la Constitución. De ahí se deriva una serie de derechos procesales, derechos civiles, derechos fundamentales que tienen a reclamar por daños y perjuicios causados en ocasión de un acto negligente por un individuo que ha cometido una falta que está regida como riesgo posible y acción extracontractual que requiere un pago o repago por los daños y perjuicios causados. Es tan sencillo como eso. Aquí no se trata absolutamente de ningún asunto político o de vinculación con un organismo de masa. Por cierto, ese nombrecito de organismo de masa siempre me recuerda a los medios de difuminar. Todo, no le dicen organizaciones sociales o de promoción social, no, organizaciones de masa, pero no es el tema. El asunto de lo que se trata es que cada una de esas personas, vaya que pueden ir también a donde está la persona que dirige sus casos, ¿cómo le dicen? El trabajador social. El trabajador social puede ser uno de el primer vínculo el que tenga las víctimas entre el Estado totalitario, el fiscal que dice ejercer la acción penal en nombre del pueblo de Cuba y la víctima o los afectados. Trabajador social, mira lo que me ha dicho aquí esta gente de Cuba Demanda, ¿esto es verdad? Van a decirle, oye, si es verdad y tienes derecho a hacer todo eso, porque eso está ahí. Exacto. ¿Ok? Otra cosa que quiero agregar. Sí. Quiero agregar que si se acercan a nosotros a Cuba Demanda, tenemos varios modelos en distintos, ya sea de derecho penal, tenemos varios modelos, por lo que una persona en Cuba, sin necesidad de un abogado, tenemos el modelo hecho con las bases de derecho, basado con la ley que se está tratando, si es derecho penal, si es con la ley que se está tratando. Tenemos varios modelos que cualquier persona solamente tiene que rellenar sus datos personales y presentarla ante el tribunal o el fiscal a la entidad competente. O sea, Cuba Demanda tiene esos modelos y todos basados en las legislaciones cubanas. Aclarando que nosotros nos reservamos el derecho de actuar o no, entonces la decisión es enteramente nuestra, porque, reitero, nosotros somos una organización sin fines de lucro, sin fondo, sin dinero y sin cuentas en el banco. Y todo el trabajo es tan malo que es por lo único que se paga. Vamos a estar claritos en eso. Nosotros nos reservamos el derecho de actuar, pero sí te damos a todos la posibilidad de conocer a través de este tipo de explicaciones y que cada cual ejerza la acción como corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer dentro de Cuba? No hacer reporte aquí y allá de lo que está pasando sin antes involucrarse en lo que realmente está pasando y doliendo a la gente en Cuba. Reclamo de derechos básicos. El derecho básico es, tú me dañaste, acuérdense, esto es el aforismo popular, quien la rompe, la paga. Por último, un mensaje en estos momentos, si de pronto ustedes pueden aconsejar a las víctimas de ese italiano que atropelló a 9 personas en Cuba, que hay una persona fallecida, ¿qué pueden hacer? Cuba Demanda, ¿qué les dice que pueden hacer en este momento? En resumen, lo que acabamos de explicar. Repítelo. Y repito, estas personas que son afectadas por la acción extracontractual, este acto negligente que está calificado ahora como posible delito por parte de la Fiscalía, las personas tienen derecho a 2 cosas y las 2 deben hacer. Una, ir ante el fiscal que ejerce la acción penal y exponer ahí cuáles son sus daños y perjuicios y exigirle al Estado, al gobierno, en nombre del pueblo de Cuba, en nombre de las víctimas, que contabilice, inventarie y secuestre los bienes de este individuo para que después se determine la responsabilidad civil, que es el pago de los daños y la indemnización de los perjuicios. Y además, en caso de que haya una excusa legal para no terminar la acción penal contra este individuo y quede sancionado,
y no haya sentencia contra él, hagan entonces lo mismo en la jurisdicción civil, yendo a la sala provincial del tribunal, a la sala civil del Tribunal Provincial de Ciudad Habana y pedirle a través de diligencias preliminares la exhibición e inventario de bienes del individuo con confrontación de los daños y perjuicios contabilizados para que en el futuro se establezca una demanda civil en contra de este individuo que a lo mejor no recibe una reprimenda penal y puedan estas personas ser compensados por los daños e indemnizados los perjuicios causados por la acción, que entonces ya no es penal, pero sigue siendo una acción extracontractual negligente que requiere repago. Es decir, nuevamente, quien la rompe, la paga. O la paga por lo penal, o la paga por lo civil, o la paga por las dos. Pero hay que pagarla. Y eso es lo que tienen que entender los ciudadanos cubanos. Los cubanos tienen que entender que usted tiene derecho a reclamar daños y perjuicios, aún incluso de las malas actuaciones de los funcionarios del Estado, del que no le pone la luz, del que no le pone el agua, del funcionario de comunales que da una explicación con balude de por qué no recogieron la basura. Usted sí tiene derecho y estas son las formas en que tiene de reclamar. Y lo más importante ahora también, que si no tiene miedo, que no encuentre el abogado en Cuba, Cuba demanda, aquí tiene este equipo, Cuba demanda, un representante en Miami, en Italia, en Alemania, ahí tienen sus nombres. Se puede hacer, lo pueden hacer ustedes mismos con la asesoría de Cuba demanda. A mí me parece muy importante porque es una manera de decirle a los cubanos que tienen en sus manos la posibilidad de que se les haga justicia de una manera y otra, usando, repito, las propias leyes cubanas de ese régimen. Se llama empoderamiento cívico, civil y jurídico del ciudadano cubano. Les agradezco de corazón esta explicación. Les agradezco de verdad lo que están haciendo y les agradezco que le demos un poquitico de luz a los cubanos que en medio de los apagones además puedan encontrar algo de justicia. Ojalá la familia, las víctimas de este atropellamiento puedan encontrar, escuchen, si alguien lo ve, se lo diga y puedan contactarlos a ustedes a Cuba Demanda para que encuentren un camino de justicia en medio de esta tragedia.